Los sábados el IDEXUD pasa la voz Usted pase la voz. y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio. Muy buenos días a todos nuestros oyentes que se conectan a esta hora de la mañana de día sábado a través de la UD 90.4 FM Estéreo de la Universidad Distrital. Bienvenidos a su programa Pase la Voz de la Oficina de Extensión de la Universidad Distrital. Carol, Rodrigo, muy buen día. Bienvenidos a su programa Pase la Voz. Muchas gracias, John. Gracias por esta invitación y esperamos que sea un programa de alto interés también para la audiencia. Muchísimas gracias, muy buenos días también para todos los interesados en estos proyectos y también pues a toda la comunidad universitaria. Muy importante. Bueno, muy bien, perfecto. Nosotros en un programa anterior que habíamos realizado, estuvimos hablando sobre el tema de las sustancias, sobre el proceso que se llevaba a cabo dentro de la misma universidad distrital y dentro de sus facultades. Pero yo me pregunto, ustedes que son la parte de terreno, digo yo, las personas quienes están al frente de este proyecto, desarrollando el paso a paso y acompañando a las personas que hacen parte de este tipo de proyectos, Carol, ¿cuál es el mayor impacto que se encuentra en la comunidad frente al tema de las sustancias psicoactivas y sobre todo sobre el tema de la salud colectiva? Muchas gracias, John. Pues mira, esperamos y tenemos la expectativa y ya estamos caminando precisamente en ese proceso de empoderar a las comunidades sobre sus propios procesos, de cómo están viendo la salud, de cómo están viendo todos los temas de cuidado mutuo, ¿cierto? Porque esto tiene que ver muchísimo con ello. Y por supuesto de la disminución de riesgo específicamente en consumos de sustancias psicoactivas. Y en este caso, pues tú sabes que siempre se toman mucho más medidas desde las políticas públicas o desde entes gubernamentales, etcétera, pero queremos que también pues estas iniciativas sean muy apropiadas desde las comunidades y que por eso mismo puedan irse moviendo y mostrando unos resultados quizás cada vez más eficaces, ¿no? Porque de todas maneras es un proyecto que pues está ya llevándose a cabo en una segunda fase, ¿cierto? Y pues que de alguna manera espera precisamente ir consolidando cada vez más los resultados que se van obteniendo. El tema y el proceso de la coordinación y la logística de lo que, pues, digamos, están desarrollando, que pues viene un tema, un precedente, ¿no? Una investigación. Y después, y antes de esta investigación o durante el proceso de la investigación, viene el tema de comprender, ¿cierto? Para poder abordar este tema tan importante, que es profundizar también el tema de cuáles son esas sustancias que pueden ser nocivas a nuestra salud, que no solamente, tengo entendido, no es el tema de consumir marihuana o estas sustancias que pues son muy conocidas, sino también hay otras sustancias que hacen relevancia, como lo son el tema del café, ¿no? El exceso del tema del café, el exceso de otras sustancias. ¿Cuál es ese, eh, digamos, proceder de la salud colectiva que se lleva a cabo para entender, sobre todo, y hacer entender básicamente a la comunidad sobre este tema de las sustancias? Sí, pues mira, todo esto está también muy enmarcado en lo que son nuestras vidas cotidianas, ¿no? Y precisamente situándome con un énfasis más en la salud colectiva, pues es repensarnos un poco. Tú sabes que también con todos estos asuntos de la pandemia y de todo lo que acontece cotidianamente en nuestro país, ¿no? Las necesidades que tiene la gente en términos a veces de no poder alimentarse adecuadamente, necesidades afectivas, necesidades de salud mental precisamente, a veces derivadas de la situación que tiene la gente, situaciones de desempleo, de violencias, de tantas problemáticas que afectan a nuestra comunidad, particularmente en la localidad de Kennedy, pues diría uno que
pues en la ciudad e incluso en el país, es precisamente acentuarnos en esa dimensión, ¿no? De cómo es que nosotros estamos dando respuesta a ciertas necesidades que tenemos, ¿no? Si de pronto casi siempre acudimos más bien a la inmediatez, ¿no? Entonces, ay, al cigarro, bueno, tantas cosas que están ya también culturalmente pues muy acentuadas allí, o si definitivamente tenemos también dentro de ese abanico unas posibilidades distintas que nos permitan también darle resolución a esas necesidades humanas que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, pues tú sabes que existen también unas alternativas culturales importantes, la música, el arte, pero también está el deporte. Hay tantas cosas que podríamos estar también fortaleciendo en nuestros entornos para hacer esa concienciación, pero créeme, querido John, que también otras cosas, ¿no? Desde el abrazo, que es el afecto, desde la forma como escuchamos o leemos a las otras personas, y esas transformaciones sociales, pues quizás son los que nos pueden dar también un colchoncito un poco más fortalecido para poder dar respuesta a esas necesidades que tenemos y que, como te digo, a veces en la inmediatez, pues la gente busca refugiarse en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues pienso que es precisamente tejer hacia la construcción de ese tipo de alternativas. Y sobre todo que hay que mantener un tema de un enfoque empático, ¿no? Concentrado en la mejora y el bienestar de la comunidad. Así es, así es. Entonces, pues afinarnos en eso es difícil, particularmente en un escenario como lo que son nuestra localidad de Kennedy, por ejemplo, con sus historicidades, ¿no? Y cuando hablo en la localidad, pues hablamos de todo lo que existe allí, en los espacios abiertos, públicos, cerrados, los colegios, las universidades, todas estas comunidades que estamos allí presentes y cómo se dan esos procesos o si realmente son más procesos de desconfianza, ¿no? De hostilidad, de cómo vivimos en esa aceleración, además de nuestra comunidad y de esas condiciones y circunstancias económicas, ¿no? Si su merced está desempleada o desempleado, pues de pronto no es que le digan, ay, ten una mente positiva, ya te vas a tranquilizar con eso, no, pues son las angustias, ¿no? ¿Cómo voy a mantener a mis hijos? ¿Cómo voy a comer el día de mañana? No tengo para pagar el arriendo. Es decir, todos esos afanes que realmente son los que en muchas oportunidades llevan a la gente a pensar que refugiarse en el consumo de alguna sustancia psicoactiva, pues es la alternativa quizás, ¿no? Pero no verse directamente con su problemática o buscar otras alternativas, sino como esa inmediatez de la que hablábamos. Pero por supuesto que eso tiene que ir de la mano con unas medidas también desde lo estructural, ¿no? De la oferta que exista en la ciudad. Tú sabes que, por ejemplo, ahorita actualmente, y entiendo que en la localidad de Kennedy, la alcaldía de Kennedy lo está llevando de esta manera, pues está trabajando muy de la mano con todo lo que son los sistemas de cuidado, ¿no? Y esos sistemas de cuidado, pues, son unos apoyos para las personas que, pues, están, por ejemplo, a cargo del cuidado de personas con discapacidad, de adultos mayores, de niñas, niños y jóvenes. Entonces, contar con alguien que pueda ir así sea un día a la semana a respaldarte o reemplazarte en ese cuidado y que mientras tanto tú liberes esos tiempos, ¿no? Y de pronto que esos tiempos la persona los pueda ocupar en cuidarse también a sí mismo, yendo a una clase de natación, de aeróbicos, eso está ahorita en esa oferta, ¿no? Las manzanas de cuidado, todo ese tipo de cosas que son realmente importantes, ¿no? Que si yo soy una estudiante universitaria y tengo un niño entre 0 y 5 años y encuentro en la manzana de cuidado esa oportunidad también de que me apoyen en el cuidado de mi hijo, de mi hija, pues yo voy a tener unos tiempos liberados para poder estar en clases, bueno, tantas cosas, ¿no? Que hay que continuar tejiendo institucionalmente, se llaman protecciones sociales, ¿no? En muchos países, pues que nos llevan también unos kilómetros grandes a veces en ese tipo de sistemas, ¿no? Pero la idea es poder también consolidarlos acá, no verlos como algo imposible, sino de verdad empezar a tejer en esa dirección, ¿no? Como ese apoyo también que podemos brindarnos y que realmente, pues sí son alternativas más reales, ¿no? Para la gente y que encuentran de pronto en eso ya una oportunidad diferente, ¿no? Como de, ay, no, pues tengo estos problemas, no tengo quien me cuide a mis hijos, me va a tomar este petaco de cervezas el fin de semana, bueno, no sé qué alternativas la gente busque, pero que realmente sea algo un poco más real para poder confrontar esas necesidades posibles que tienen, ¿no? Sí, yo dentro de lo que estaba escuchando, el tema de la estructura y sobre todo de las actividades que se vienen desarrollando,
para enfrentar estas situaciones. Digamos que la organización o la logística, y en este caso, Rodrigo, ¿cómo ha sido, digamos, esa organización y ese proceder para empezar a abordar hacia la comunidad y poder incluir, lógicamente, a todas estas personas y poderlas abordar de la mejor manera? ¿Cuál es, digamos, con el equipo de trabajo con el que se cuenta? ¿Cuál es ese personal humano con el que se va a acercar, digamos, la universidad hacia la comunidad de la localidad de Kennedy? Bien, yo creo que también es muy importante lo que mencionas, porque sí hay un grupo de trabajo, digamos, en una mixtura bien interesante. Es decir, hay unos profesionales muy capacitados dentro de más o menos unas 34 personas que representan todo el proyecto. Desde la supervisión hasta los monitores territoriales, que son las personas que directamente están allá y van a estar allá, digamos que entre comillas, frenteando el proyecto desde sus inicios, desde las bases. Teniendo en cuenta que pues si bien cada uno de nosotros tiene unas características y unas funciones específicas, todos sí debemos estar dentro de un circuito de conversación con el territorio. Entonces es muy importante saber que tenemos nosotros que ir allá, que entre comillas es un poco como empaparnos de esa lógica, de esa historicidad que decía la profesora Carol, empaparnos, conocerlos y ante todo, digamos, respetar. Y se plantea desde el punto de vista muy interesante que es un poco como el constructivismo, ¿no? Y es desde el punto de vista de la construcción de algo que se está dando entre docentes. En este caso, entre dos entes, no entre docentes, sino entre dos entes. Es decir, nosotros como universidad distrital, como digamos profesionales, especialistas, etcétera, y ellos como habitantes de una localidad con sus propias lógicas y sus propias maneras, digamos, de crear y de seguir, digamos, de vivir, por decirlo de alguna manera. En esa relación, nosotros nos acercamos es con respeto y no nos acercamos desde el punto de vista mesiánico ni nada de esto, ¿sí? Es decir, la idea es ser un poco en la humildad del conocimiento, porque pues tengo que decirlo, pues aquí también la profe Carol, pues ya son personas que ya van para doctorados, ¿sí? Uno ya ha podido tener la oportunidad de pasar por universidades, también el equipo está muy bien capacitado en términos académicos y no queremos hacer como si nosotros estuviéramos llegando allá como si fuéramos a enseñar nada. De hecho, aquí no se enseña nada, como sabemos, el conocimiento se construye, no se transmite, sino se construye. Entonces, repito, llegamos como, la idea es, ya en esta fase, un poco que es como de mapeo, ya estamos de análisis en la relación directa que tiene ahorita en este momento el convenio que lo está ejecutando otra entidad, es acercarnos como con respeto, con admiración, pero ante todo también como con toda la idea de poder como construir y fortalecer, que realmente es el objetivo del proceso. El objetivo del proyecto del convenio interadministrativo es unar esfuerzos para el fortalecimiento de la red comunitaria Kennedy Sin Trabas. Ese es nuestro objetivo como tal. No la creación, sino fortalecerlos de diferentes aspectos. Formativo, pero también con aspectos económicos, pero con insumos, con procesos humanos. Un poco va por ahí. Sobre todo esa es la importancia que tiene esa colaboración interdisciplinaria, ¿no? Que se tiene entre la academia, la comunidad, las entidades de gobierno, quienes son las que proponen estas políticas que se pueden desarrollar dentro de las comunidades. ¿Cuál es el mayor obstáculo, digamos, que se puede presentar frente a la conversación o, digamos, llegada con la comunidad y sobre todo más en el terreno, ¿no? En lo práctico, que es lo más importante y lo más difícil? Desde mi punto de vista, creo yo que, puede ser un lugar común en los proyectos y es la comunicación. Creo que el mayor obstáculo que tenemos nosotros puede ser la comunicación en la medida que, digamos, organizar a 34 personas es complicado, ¿no? Y entonces, de lo que decimos, desde el supervisor hasta la última persona monitor, hasta el último monitor que está allá, debemos tener toda la misma información y debemos conocer todo el proceso de salud colectiva, casi que manejar el mismo lenguaje. Entonces, creo que lo que nos enfrentamos un poco en términos, digamos, de relacionamiento, porque hay otros
digamos, por decir algo, otros problemas de otra índole, otros obstáculos de otra índole, es un poco lo comunicacional. Creo que a eso nos enfrentamos, con poder comunicarnos tanto internamente como externamente. Es decir, desde el equipo de trabajo y hasta Kennedy, pero también internamente. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos tener la misma información y poder operar esto de la mejor manera? Y de otros, y ya digamos obstáculos de otra índole, pues tenemos todo lo que tiene que ver con lo administrativo, todo lo que tenemos que ver con lo administrativo, y es básicamente son los tiempos, ¿no? Sabemos que pues los tiempos de los espacios públicos son diferentes a los tiempos reales. Eso para nadie es una mentira y es un secreto. Entonces, pues son obstáculos, pero todos estamos en pro de superar esos obstáculos, desde la misma institucionalidad, desde las dos partes, tanto Kennedy como la Universidad Distrital. ¿Por qué? Pues porque hay una mano de papeleo y se tiene que hacer. Y pues entonces todos estamos poniendo el 100% para que ese papeleo se haga, digamos, no se pase por encima, se haga en los tiempos que deben ser para que todo se cumpla. ¿Por qué? Pues porque hay unas características también contractuales que tenemos que cumplir, básicamente. Sí, esa es la importancia de la transversalidad que tiene estas entidades y que sobre todo lo más importante es llegarle a la comunidad, que es, digamos, la parte vital de este tipo de proyectos que se llevan a cabo. Yo me pregunto, Carol, ¿cuáles son esos aspectos fundamentales de la salud colectiva que se deben incluir en este tipo de proyectos? Gracias, querido John. Pues bueno, mira, primero que todo, una manera un poco distinta de entender lo que es la salud, ¿no? Tú sabes que habitualmente la salud es entendida más, incluso como una enfermedad, ¿no? Cuando la gente, nosotros hemos hecho algunos ejercicios donde, pues pensamos, ¿no? ¿Qué es lo primero que a uno se le ocurre cuando piensa en salud, en la palabra salud? Y mucha gente nos dice como, no, me imagino como un icono de una casita con una crucecita ahí, ¿cierto? De atención, como el centro de atención, o sea, siempre se ha visto mucho como esa atención centralizada en esos espacios y muy asociada también a estados, pero de enfermedad, ¿no? Entonces es como cambiarnos un poco el chip para empezar a ver la salud desde una perspectiva más de salud, de buen vivir, de bienestar. Esa es como una primera instancia, ¿no? Como pensarnos realmente desde unos estados de bienestar y desde allí también, pues otro aspecto que hace como una ruptura un poco con esa manera que es la que entendemos la salud comúnmente, es que pues la salud no es solamente de un individuo, ¿no? No es individual, es algo colectivo porque nos reconocemos además como seres, pues que somos codependientes de otras y otros, ¿no? Que pertenecemos, no sé, a una familia, a una comunidad, a un barrio, a una localidad, a un país, o sea, somos unas comunidades y somos unas personas además multifacéticas, ¿no? Como niño y niña, como adolescente, como estudiante, como, bueno, en el rol que tú tengas como trabajador, ¿cierto? Como vendedor ambulante, bueno, depende el rol que tú asumas también en esa sociedad, pero eso que tú ejerzas o asumas, pues tiene también siempre una interacción con lo que va a ser tu salud. Una persona que, por ejemplo, vive de la venta de algún tipo de producto en un semáforo, pues tú sabes que, por ejemplo, va a estar expuesto a unos riesgos, ¿no? Muy, muy fuertes en términos del ruido, de la contaminación ambiental, de pronto de no poderse alimentar adecuadamente, de los ingresos, pues que pueda recibir, pues que básicamente eso es la informalidad en la que se mueve la mayor parte de nuestras comunidades. Entonces, esa realidad de esa persona seguro es bien distinta a la de otra persona, ¿cierto? Que tenga otro tipo de pronto de condiciones, unos ingresos más estables, si no, si tiene hijos o no, ¿verdad? Bajo su cuidado, si tiene un adulto mayor bajo su cuidado, o sea, todo eso va a marcar lo que van a ser tus estados de salud y enfermedad. La salud colectiva dimensiona a la persona también mucho más desde esos entornos en los que la persona se encuentra, ¿cierto? Para no fragmentar, viendo también cómo desde esas interacciones, desde esos intereses, desde esa etapa, el ciclo de vida en que la persona está. Eso significa que no va a ser lo mismo cuando lleguemos a trabajar con niños y niñas, que con adolescentes, con jóvenes, con personas adultas mayores, que pensamos, bueno, la gente a veces piensa que, por ejemplo, imagínate que en este proyecto y también desde la salud colectiva se tienen en cuenta lo que se denominan los enfoques, ¿no? Esos enfoques de, por ejemplo, de género, interseccionalidad, enfoque diferencial, etcétera, etcétera, de derechos humanos, que es el que más prevalece allí, pues esos enfoques
enfoques también nos dan una mirada, ¿no? Diferenciada de esa persona. Y a veces se piensa, por ejemplo, que estos temas de disminución de consumo de sustancias psicoactivas deben estar focalizados, por ejemplo, no sé, solo en jóvenes, que porque pues de pronto se tiene esa idea, ¿no? Y de pronto solo en hombres, porque quizás mujeres o la población LGTB, pues de pronto no. Pues es como estamos viendo a veces esos temas, ¿no? Definitivamente debe haber un abordaje integral. Hemos pensado, por ejemplo, en nuestros adultos mayores, son personas determinantes para que sean partícipes dentro de estos procesos. ¿Por qué razón? Tú sabes que muchos casos están, por ejemplo, a cargo del cuidado de sus nietos, ¿no? Eso es algo muy común. Entonces, dependiendo también de la mirada que tenga esa persona y del conocimiento que tenga sobre estos temas, va a poder hacer quizás un abordaje un poco más acertado o no, ¿verdad? Así como en otros espacios. Aquí hablamos, por ejemplo, cuando hablamos de dispositivos de base comunitaria, que es también algo, pues que la salud colectiva trabaja mucho desde ese ámbito comunitario y este proyecto específicamente desde esa perspectiva, pues trabajamos con zonas de orientación escolar, con zonas de orientación universitaria, con centros de escucha, es decir, estamos pues también como muy en sintonía con estas personas que llevan a cabo un trabajo comunitario, unos liderazgos en algunos temas específicos y que por tanto tienen también una incidencia en la comunidad. Por tanto, ellos son pues nuestros principales aliados o aliados con quienes queremos tejer mejor esas relaciones para poder también, como nos decía ahora nuestro coordinador Rodrigo, poder tejer precisamente. No es que nosotros lleguemos, uy, ya acá les vamos a impartir este saber o tomen este elemento para que ustedes aprendan. No, la gente muchas veces ya sabe bastantes cosas, pero es como vamos haciendo una construcción y tejiendo hacia esos otros escenarios. ¿Qué otra cosa mira la salud colectiva? Hace una crítica muy grande a que la salud se vea como algo fragmentado, ¿no? Como, ay, de pronto nada, solo es algo de salud mental y se entiende como, esto es algo como de pronto solo en lo psicológico, no sé qué, o de pronto es por este lado, por este otro, sino realmente de manera integral ese ser humano y como parte de ese proceso o ese contexto al que pertenece, pues qué cosas uno puede ir haciendo también desde unos impactos más direccionados hacia esos contextos, ¿no? No solamente pues desde un abordaje individual, porque en realidad pues no es el objetivo del proyecto. La salud colectiva habla mucho desde algo que se llama los determinantes sociales de la salud, la determinación social de la salud, que pues tiene en cuenta también toda una serie de procesos, querido John. Nosotros aquí reconocemos que en el país y en la localidad también existen unas particularidades sociales, económicas de la gente, de altas vulnerabilidades. Tú sabes que, por ejemplo, durante el tema de COVID-19, el COVID no afectó de la misma manera aquí en el país a las personas de todos los estratos socioeconómicos, ¿no? Quienes se fueron hacia estados de mortalidad con mayor frecuencia, pues fueron personas con mayores vulnerabilidades económicas, de estratos económicos uno y 2, porque pues tú sabes que no tienen las mismas condiciones, ¿no? De empleabilidad, de alimentarse bien. Si su merced no se alimenta bien seguro, pues no tiene un sistema inmunológico que se desarrolla de la misma manera, ¿no? O sea, no va a tener cómo contrarrestar un estado, por ejemplo, de enfermedad. Y bajo ese reconocimiento, pues también se ve que deben existir unas medidas que pues precisamente vayan hacia la protección, ¿no? De las personas de la manera más integral posible, como lo que yo te hablaba ahora de los sistemas de cuidado. O volviendo también a ese tema de los enfoques, querido John, hace poco vi una película que se llama The Sound of Metal, y sonido del metal, bueno, y hace un poquito unas correlaciones entre lo que es precisamente las personas con discapacidad y pues algunos consumos o cómo uno durante su vida puede también tener en algún momento una discapacidad, ¿no? No solamente es que, la persona nació con una discapacidad, etcétera, o cómo se ha visto como, ay, pero ¿cómo vamos a correlacionar eso? Sí, las personas con discapacidad no consumen sustancias psicoactivas y esas son afirmaciones erróneas, ¿no? Porque definitivamente sí, entonces es hacia dónde direccionamos también todos estos saberes, ¿cierto? Que es lo que podemos contarle también a las comunidades y pues que la gente pues pueda saber, ¿no? Si digamos asume el consumo de alguna sustancia psicoactiva, que en esto es más experto también mi compañero, que seguro va a estar también en otro de los programas y demás, pues cuáles son también esas consecuencias, ¿no? Que eso va a tener para la vida de uno de una manera pues también muy consciente, ¿no? Ya más informada, como esa toma de decisiones informada, porque es que no es lo mismo
mismo que uno sepa, ¿no? Cuáles son las consecuencias de eso, como ahorita con la ley del etiquetado y demás, ¿no? Que uno ya sabe, entonces usted sabe, ¿no? Y puede saber, uy, mire, esto es altísimo en sodio, esto es altísimo en azúcares, etcétera, y saber las consecuencias que eso va a tener para su salud, ¿no? Entonces que uno puede decidirnos entre, me tomo una gaseosa o me tomo un agua o qué, cuáles son como esas decisiones de tu cotidianidad que te pueden llevar también a unos estados de buen vivir o de bienestar, o pues sabiendo tú las consecuencias pues que eso muchas veces podría tener sobre la salud, ¿no? Este tema de salud colectiva pues nos lleva también a ver eso, no solamente como, fulanito de tal tiene este diagnóstico, no sé, de adicción o etiquetar, ¿no? A esa persona como, uy, no sé, ese es el problema de él, ¿sí? O todas las cosas que erróneamente puede decir la gente sobre estos temas, sino ir a unas comprensiones más allá de eso, ¿no? Y también desde la historicidad, querido John, porque conocer la historia de una localidad, de una comunidad, de unas comunidades étnicas en particular, por ejemplo, pues también nos va a decir mucho pues de estos temas o de cómo incluso se asumen, ¿no? También desde algunas comunidades y demás. Vamos a construir y tejer esos saberes para pues poder ir transformándolos, ¿no? ¿Cómo es que queremos esos estados de buen vivir? ¿Cómo vamos a fortalecer la oferta en nuestra comunidad, ¿no? Hay realmente alternativas artísticas, culturales, deportivas, están al alcance de la gente. Este tema del cuidado, las manzanas de cuidado están al alcance de la gente, ¿verdad? Yo puedo fortalecer eso, participar de eso, de qué manera puedo llegar y y pues cambiar mi chip también un poco, ¿no? Frente a esto de la salud que te comento y llevarlo más hacia lo que son pues unos estados de bienestar desde todos los focos que sea posible. Es importante lo que acabas de mencionar. Bueno, muchas de las, de estos aspectos fundamentales de la salud colectiva es la promoción o digamos la prevención, ¿no? Y es también como perdón, dar la conciencia, mejor dicho, a las personas de la comunidad sobre este tipo de entornos en el cual se pueden, digamos, familiarizar en temas de seguridad y de temas saludables. Y también como que es ese aspecto de capacitar a estas personas y también de que conozcan lo que estamos consumiendo, ¿no? Y también ese tema de la regulación de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos comiendo, y cómo esas medidas para controlar el acceso a estas sustancias que, pues, evidentemente, pues es muy asequible, ¿no? No es tan marcado. Pero sí sería algo importante, Carol, mencionar cuáles son esas leyes de regulación o esas restricciones del consumo que involucran, ¿no? Entre la formulación y la promoción de las políticas de salud eficaz. ¿Cuáles serían esas políticas de salud implementadas para la comunidad en este caso? Pues en términos de políticas públicas, yo creo que existe una trayectoria muy grande, ¿sí? Y sin embargo, querido John, esas políticas han estado mucho más situadas, pues como en lo que se denomina el enfoque gestión de riesgo. Nuestro sistema de salud, pues que realmente tal vez debería llamarse más, pues está más enfocados a la enfermedad, ¿no? Si tú miras, por ejemplo, cómo están, cuáles son como las áreas, los departamentos en el Ministerio de Salud, en las secretarías de salud y demás, casi siempre es, por decirte, condiciones crónicas transmisibles, condiciones crónicas no transmisibles, o sea, todo es como muy patologizado, si me hago entender, todo es mucho desde la enfermedad, eh, y bueno, pues igualmente esto trata de conjugarse permanentemente también con esas acciones que se realizan en las comunidades y esas acciones pues tienden a ser un poco más situadas o estar un poco más situadas usualmente desde la prevención, ¿no? También hay pues ya varias cosas desde el enfoque promocional, pero la prevención, y ahí hay que hacer unas diferenciaciones, está muy situada en eso, prevenir que llegue como un estado de enfermedad, ¿no? Pero de todas maneras tiene como una postura ahí frente a lo que es la enfermedad. La promoción, en cambio, pues busca promocionar esos estados de vida, de buen vivir, de lo que sea como más saludable. Acá estamos muy enmarcados todavía en lo que son esos estilos de vida saludables, pero la idea es cada vez poder llevar eso
desde una comprensión, por ejemplo, un enfoque sistémico, no solamente a eso micro o a eso individual, sino poderlo llevar cada vez más a esos entornos, ¿cierto? Que sí existe, por ejemplo, particularmente lo conozco acá en la Secretaría Distrital de Salud, se trabaja pues de acuerdo al entorno comunitario, entorno escolar, entorno, o sea, como esos diversos espacios, entorno laboral, etcétera, pero pues también poder transformar un poco ese enfoque a ver unos aspectos que son más del talante de lo meso o de lo macro, ¿cierto? Y poder establecer unos diálogos dentro de eso. Cuando se genera una política en salud o las políticas públicas en salud, en muchos casos casi siempre son dictaminadas como en enfoques de arriba hacia abajo. O sea que casi siempre pues son como unos funcionarios, ¿no? Elaborando la política y pues hay mucha crítica, ¿no? Frente a eso, por ejemplo, lo que son el Plan Decenal de Salud Pública, bueno, todo este tipo de cosas usualmente ha tenido o ha mantenido cierta crítica de qué tanto realmente cuenta con la coparticipación de la gente de los territorios. Y cuando hablo de territorios, pues a nivel nacional, pues son los departamentos, municipios, todo esto. Y a nivel de nuestra ciudad, pues son también todas las localidades, las UPZs, todo eso, ¿no? Qué tanta participación puede haber de la gente, hasta dónde llega eso y hasta dónde, como diría el profe André Noverrot, que es experto en eso de las políticas públicas, pues se puede como potenciar, ¿no? Eso desde un enfoque que vaya más de abajo hacia arriba también, ¿no? O sea, como viendo realmente, oiga, no que yo solo llegue y le diga, ay, mire, lo adecuado es que usted, no, lo adecuado es que usted, perdón, hay un poquito de ruido de aviones en este momento. Están pasando los aviones. Sí. Entonces, pues que pueda realmente pues hacerse como una transformación, ¿no? De esos enfoques y que realmente la gente pueda decir, ¿no? En este territorio, no, pues no me digan que el enfoque va a ser este, porque a nivel nacional, pero a veces no es ni nacional, no, a nivel Bogotá es esto, sino en cada lugar, en cada espacio, mire. Las principales necesidades que nosotros estamos evidenciando es esto, con esa historicidad y particularidades de esos espacios, ¿cierto? Entonces, esa transformación pues partiría incluso desde lo que es la generación de una política pública en salud que llegara pues a cobijar ciertas cosas y no es solamente salud, ¿no? Sino es que son unas cosas intersectoriales y pues que realmente, pues tú sabes que acá pues en el país esto está, el consumo de algunas de esas sustancias que ya mi compañero lo sabe también, mi compañero Michael, que será seguro el invitado a otras las sesiones, pues está también penalizado, ¿no? El consumo de algunas de esas sustancias es un delito en nuestro país actualmente. Ahí yo quería un poco como también complementar un poco, y es que siempre se ha visto un poco desde el punto de vista punitivo este tipo de aspectos, ¿no? Y el proceso y el proyecto que estamos desarrollando lo piensa desde otro punto de vista, ¿no? Es un poco desde la responsabilidad y la conciencia de los sujetos en relación a un contexto. Es decir, aquí muy importante la subjetividad como sujetos en relación a que viven dentro de un contexto, pero que también están directamente relacionados con unas leyes que los cobijan. Dichas leyes están puestas desde el punto de vista punitivo. Pues qué, porque esto es un país santanderista, ¿no? Esto es decir, esto es una panacea de leyes que algunas veces está fuera realmente de la realidad y que mucha gente, que muchas veces las personas no conocen lo que sucede en términos de las leyes. Y ese desconocimiento hace que definitivamente estos temas terminen siendo o tabús o terminen siendo extraños o se terminen haciendo, digamos, errores, ¿no? Si hablamos de la política pública, si hablamos de la ley como tal en este momento, en ningún lugar se puede consumir. En ningún lugar se puede consumir. Es como vaya a la luna y fume marihuana. Pero, eh, pero también hay, digamos, un apoyo hacia la dosis mínima. ¿Sí? Entonces hay como unas contradicciones en términos de leyes que realmente de eso también se trata un poco el proyecto, de hacer conciencia sobre ese tipo de procesos y de saber exactamente en dónde estamos parados desde el punto de vista de la subjetividad en relación a un Estado que tenemos que cumplir. Es un tema bastante, digamos, como complejo el abordar el tema de las desigualdades, ¿no? En temas de restricciones y sobre todo lo que significa el identificar y reducir esas disparidades, ¿no? En el acceso, la atención, en el dónde se puede consumir, dónde no, sobre cuáles son esas determinantes sociales de la salud, como la educación, la vivienda y el empleo. ¿Cuál es ese, digamos, ese proceso, digamos, en el cual este proyecto puede ayudar a tal vez a
a avanzar en este tipo de proyectos o en este tipo de proceso que se vive en el día a día, ¿no? Con la comunidad, sobre la prevención, la promoción y sobre el abordaje que influye este tipo de temas en la salud. ¿Cuáles son esas mejoras o cuál es ese paso que va continuando y se va relacionando con este tema de la salud y sobre todo con el tema de las sustancias psicoactivas? Pues mira, en principio es también esa posibilidad del conocimiento que es transformador, ¿no? De los saberes que son transformadores, que nos llevan también a vernos como comunidades, quizás como en un espejo, ¿no? ¿Cómo estamos? O sea, si estamos entendiendo las cosas de otra manera, también cómo nos estamos viendo nosotros y hasta dónde podemos empezar a contribuir, ¿no? Para ser transformadores. Y por eso es que son tan importantes esos dispositivos básicos comunitarios, ¿no? Que realmente se puede hacer un proceso con ellos. Nosotros tenemos previstos también los procesos formativos, que es un proceso de un diplomado. Lo estamos haciendo también ya un proceso de capacitación con todos nuestros equipos para un fortalecimiento precisamente en el enfoque de salud colectiva con un énfasis en el consumo spa para que todos conozcamos, ¿no? Porque tú sabes que todavía hay muchas cosas, muchos lenguajes, incluso, que el drogadicto, que no sé qué, o sea, cosas de ese estilo que ya están mandadas a recoger porque son además totalmente estigmatizantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como esas nuevas comprensiones frente al tema? Que podamos tejerlas, conocerlas, reconocerlas, y a partir de eso, pues tú sabes que todo lo que se nos transforma un poco en nuestro saber, se transforma también en nuestro hacer, ¿no? Por lo menos nos da como unas posibilidades mayores también de hacerlo. Entonces, es apoyarles también, ¿no? En esa dimensión y por supuesto ya en el trabajo de campo y demás, pues es también en ese hacer. Y vamos a estar con los equipos también desplegados en los diferentes espacios y demás, apoyando precisamente esos dispositivos básicos comunitarios para poder precisamente ir avanzando, ¿no? Así es como se va tejiendo y cómo se va avanzando. Primero en cuál es como ese cambio de chip que vamos haciendo colectivamente para poder ir haciendo y que ese hacer sea transformador en los escenarios. A mí me parece muy interesante un poco, o sea, digamos, desde el punto de vista epistemológico y ontológico, comparto la visión de la profe Carol, pero también aparecen ahí otros temas y un poco es desde el punto de vista también de las alianzas administrativas que se pueden hacer durante el proyecto. Es decir, gracias al buen nombre de la universidad y a que hay ejecutado proyectos también de gran envergadura en Bogotá, las alianzas se pueden empezar a hacer de una manera más fácil, de una manera más abierta. Estoy hablando de ministerios, estoy hablando de secretarías, de trabajo, zonas económicas, y eso hace que efectivamente también los dispositivos de base comunitaria tengan ese apoyo. Y dentro de los procesos de diplomados, además de toda la parte epistemológica y ontológica, como lo decía anteriormente, también la idea es poder apoyar exactamente en qué sigue después de esto, ¿no? Es un poco como los estímulos que dan eh, las, los distritos o los ministerios a los artistas. Chévere que nos den los estímulos, pero la idea es que no se quede ahí. La idea no es la plata. Si la idea no es pegarle al perro, es cómo se le sigue pegando al perro. Cómo se continúa en esa cosa que se llama sostenibilidad. ¿Sí? ¿Cómo continuamos en este proceso para que no solamente sea me dieron la plata, me formé y chao? ¿Sí? Entonces, en esas alianzas es un poco que se trabaja la parte administrativa. ¿Para qué? Para que siga funcionando en el tiempo. Sí, a veces los procesos que lo difícil, digamos, es como iniciar, pero lo más complejo es el permanecer, ¿no? Dentro de todo el ejercicio y el acompañamiento que se realizan de las entidades distritales y el tema gubernamental. Quisiera también conocer cuál es ese personal humano que hace parte de este proyecto y que acompaña todo este proceso con la comunidad de la localidad de Kennedy. Eh, bueno, pues tenemos desde el supervisor, Jairo, que es un profesor de la Universidad Distrital. Yo paso por el coordinador administrativo, Paula Castaño, que tampoco nos puede acompañar en este momento, y que es la persona coordinadora pedagógica. De ella deviene un poco el liderazgo de todo el proceso, lo que tiene que ver pedagógico. De ahí para debajo estamos hablando de Carol Bernal, que es la asesora. También tenemos el docente especialista, que es Michael Zapata, y eso es el que se conforma como equipo base. Nuestras personas asistentes administrativas, Tatiana Rojas, que pues está de la mano también ahí con la unidad de extensión.
También pues Paola Palacios, que no está dentro del proyecto, digamos, dentro del convenio directamente implicada, pero pues ella también colabora de una manera increíble dentro de los procesos internos. Y de ahí para abajo pues ya tenemos un editor, que es un equipo de comunicación que se compone de un editor, Carlos Perdomo, que es la persona que se encuentra también desde el punto de vista de asistente administrativo de iniciativas, que es la persona que está allá en el campo un poco administrando todo esto. Desde el punto de vista de investigación tenemos dos profesionales en investigación social, quienes se encargan de hacer el proceso de sistematización y el proceso digamos, como de análisis del proceso, porque sabemos que este proyecto tiene unos entregables académicos, unos productos académicos. Acompañados a esto tenemos dos químicos, especialistas y un profesional en química, que se encarga de todo el testeo, ¿no? Parte también del proyecto es testear las sustancias que las personas están consumiendo. De equipo, digamos, de diseño tenemos un ilustrador, un diagramador y un programador, porque también hay una relación directa con una página de internet que se está haciendo, digamos, un poco el empalme. Dos profesionales en salud, porque hay una móvil que aparece dentro del proyecto como un dispositivo básico de base comunitaria y que están, digamos, que estarán dentro de un poco de esa móvil. Estamos hablando también de 14 monitores dirigidos por 4 profesionales territoriales, 2 monitores de investigación, y creo que no se me pasa, obviamente pues el que maneja la móvil, obviamente el conductor que tiene que estar muy pendiente del asunto, y ya, digamos que eso por ese lado. Y muy importante que, pues como la universidad está haciendo también varios convenios, hay otro proceso que se está llevando a cabo en este momento, que es como un proyecto hermano de SPA, que es civil, que es un centro interactivo para personas con discapacidad, que me parece también muy interesante. Ahí también nosotros nos damos la mano en ese sentido. Entonces, casi que como que los procesos administrativos nos estamos llevando de la mano y nos ayudamos en el sentido un poco administrativo, pero también en la capacitación, porque esto tiene que tener una relación directa, digamos, salud colectiva, que también se trabaja desde el punto de vista de la discapacidad. Entonces, sí, un poco es el equipo humano. Tenemos bueno, un editor, y creo que ya los dije todos. No me sé los nombres todavía de todos, pero en eso estoy. Sí, es la importancia del equipo de trabajo y sobre todo Ahí estoy aprendiendo los nombres. la cantidad de personas que están detrás de todo este tipo de proyectos, ¿no? Quienes están, digamos, en el paso a paso, en el seguir y en el trasegar de estos días con el que se están abordando este tipo de temas y sobre todo lo que es el tema de la salud y personas como ustedes, quienes son los que hacen parte y lo que hacen posible que estos proyectos que a través de la Universidad Distrital se lleven a cabo en la comunidad, específicamente este que está en la localidad de Kennedy. Me gustaría continuar hablando más sobre el tema y sé que hay mucho más de qué conversar sobre este tema de las sustancias psicoactivas, sobre el tema de salud colectiva. Yo quiero agradecerles a ustedes, Rodrigo, Carol, Bernal, por estar presentes en nuestro programa Pase la Voz y tienen abiertas las puertas para seguir comentándonos qué sucede y cuál es ese seguir de este proyecto que es muy bonito tanto para la Universidad Distrital, que es importante, como para la comunidad de la localidad de Kennedy. Muchísimas gracias por la invitación. Yo creo que parte importante de los procesos que tiene esto es la difusión. Creo que los procesos públicos les hace falta difusión porque hay unas cosas increíbles que se hacen también desde el Estado, obviamente con todas las dificultades, ya sabemos algunas veces, pero las cosas buenas se quedan entre compañeros, entre proyectos, entre convenios administrativos. La idea es que esto lo conozca la comunidad en general. Y para eso son estos espacios. Muchísimas gracias por esa conciencia. Me uno a lo que dice mi compañero Rodrigo, definitivamente son espacios fabulosos. Te agradezco mucho, John, por darnos esta posibilidad para que la gente también conozca y de pronto quienes estén interesadas e interesados se animen, se motiven precisamente a apalancar también estas iniciativas conjuntamente con nosotros y de verdad que estaremos muy prestos a contarles también sobre nuestros avances y resultados de este proceso. Muchísimas gracias.
Bueno, y pues agradecemos también a nuestros oyentes, quienes estuvieron aquí conectados durante el largo de este programa, a las personas que nos ven a través de nuestra red social YouTube. Les deseamos un excelente día. Nos veremos en nuestra próxima emisión de Pase la Voz, aquí nuevamente por este mismo dial, 90.4 FM Estéreo. Les agradecemos a todos. Un excelente día. Chao, chao. Los sábados el IDEXUD pasa la voz Usted pase la voz. y conozca los procesos que desarrolla el Instituto de Extensión y Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Proyección social. Articulación de la academia. Formación continua buscando el bienestar de la sociedad. El IDEXUD pasa la voz. Usted pase la voz. Todos los sábados a partir de las 11 de la mañana en la UD 90.4 FM Estéreo, la verdadera alternativa de la radio.